Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mis niños, el día de hoy vamos a hablar sobre las adaptaciones de los seres vivos al medio o en el medio. Bueno, resulta que para conocer cómo los seres vivos, cómo los animales, las plantas, se adaptan al medio en el cual se encuentran, tenemos que conocer primero el concepto de qué es adaptación. Entonces, cuando hablamos de la adaptación estamos hablando de un proceso por el cual el animal o la planta debe pasar, donde su cuerpo, su organismo se desarrolla, evoluciona, de tal manera que él va obteniendo unas capacidades que le permiten sobrevivir en el ambiente en el que se encuentra. Ahora, debemos tener en cuenta que estas, ¿cómo les digo? Estas adaptaciones también se dan a través de generación en generación, es decir, que los padres enseñan a sus hijos crecen, se vuelven padres y nuevamente enseñan a sus hijos. Esto se va a repetir varias veces, lo que va a hacer que se realice de forma hereditaria, ¿sí? Ahora, bueno, por tanto, podemos decir que la adaptación es como una modificación que tiene el animal o la planta para mejorar su relación con el medio en el cual se encuentra viviendo. Ahora, encontramos tres tipos de adaptaciones. Encontramos las morfológicas, las fisiológicas y las etiológicas. Entonces, la morfológica es cuando hablamos de la forma del cuerpo, de la estructura de los brazos, las piernas, la cabeza, la nariz, ¿sí? Cada una de esas partes del cuerpo. Cuando hablamos de las fisiológicas, estamos hablando de las partes del cuerpo, pero vamos a hablar más sobre la función que éstas ejercen o de las cuales están encargadas, ¿sí? Y cuando hablamos de las etiológicas, nos referimos al comportamiento del animal, ¿sí? Que si este animal era muy tierno, muy amoroso y de un momento a otro se volvió agresivo, ¿sí? Pero ¿cuáles fueron las circunstancias por las cuales tuvo que pasar o esas situaciones para que él cambiara o evolucionara? Bueno, para hablar de las adaptaciones, vamos a hablar sobre todo de las de temperatura. Entonces, los animales tienen unas adaptaciones diferentes porque cada animal tiene una estructura, una fisiología diferente, ¿sí? Ahora, decimos que todos los animales viven en el mismo ambiente, en el mismo hábitat. No, falso. Cada animal, de acuerdo a sus características, tiene un hábitat diferente. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los climas cálidos, podemos tener aquí, como se ve en la imagen, el elefante. El elefante es un animal que vive en lugares desérticos, en lugares donde hace muchísimo calor. ¿Qué pasa? Como ustedes lo ven, él tiene unas orejas muy, muy grandes. Estas orejas no solo permiten que él escuche con una gran precisión, porque lo que hacen sus orejas no es solo atrapar esas ondas de sonido, sino que también las orejas permiten refrescarlo. Es como un abanico, ¿sí? Ahora, otro ejemplo serían los lagartos verdes. Los lagartos verdes son animales que tienen la sangre fría, porque hace parte o pertenece al grupo de los reptiles. Este animal, para mantener su temperatura, lo que hace es esconderse, meterse en una cueva bajo la tierra para mantener su temperatura equilibrada. Y esto lo hacen sobre todo cuando son temporadas de invierno, ¿sí? Donde hace mucho frío. Ahora, este otro animalito que vemos acá, cuando hace temporadas de bajas temperaturas, o sea, hace mucho frío, lo que él hace es hibernar. ¿Qué es hibernación? A ver, resulta que la hibernación es como, ¿cómo les digo? Es cuando el animalito
siente ese cambio de temperatura y lo que él hace para protegerse es entrar a su madriguera, a su cueva, a su cama, a su nido y allá se acuesta a dormir un periodo de tiempo largo, puede ser de un mes, 2 meses o hasta más, dependiendo el tiempo que demore en cambiar eh, la temperatura, el clima. Ahora, cuando hablamos de los climas fríos, por ejemplo, nos vamos a referir al oso polar, al lobo polar, perdón. El lobo polar es un animal que tiene una cobertura de piel de pelos. Sin embargo, este animal, cuando el agua se evapora, él trata de consumir el vapor o la cantidad de calor que se produce de esto, ¿sí? Con el fin de mantener su cuerpo a una temperatura promedio. Ahora, el oso polar es un animal que es de sangre caliente, además de su cobertura de piel, le permite mantener su temperatura estable. Hay que tener en cuenta que también el alimento tiene que ver mucho en esto, porque ellos tienen que estar o alimentarse bien para que asimismo pues tengan sus defensas altas y pues el clima no los afecte. Ahora, cuando hablamos de los pingüinos, nosotros nos acordamos de esa manada de pingüinos, esa cantidad de pingüinos que mantienen juntos. Resulta que ustedes saben por qué ellos mantienen juntos. Bueno, ellos mantienen juntos porque si ellos están juntos, ¿qué pasa? El calor emite, bota, el cuerpo emite o bota un calor, ¿sí? Entonces, si hay hartos pingüinos, lo que va a pasar es que ese grupo va a mantener una temperatura estable, ¿sí? Va a mantener un calorcito. Ahora, hablamos de climas variantes. Cuando hay climas variantes, por ejemplo, como hablamos de la marmota o el lirón, son animales que se van a hibernar. Lo mismo pasa con los murciélagos. Pero resulta que hay otro tipo de adaptación, que es la migración. ¿Qué pasa? Cuando hace temperaturas muy bajas, por ejemplo, las mariposas, ellas, su cuerpo no le permite adaptarse a una temperatura baja o a los fríos, a lugares fríos. Entonces, ellas lo que hacen es, en grupos, se van a otros lugares donde hay una temperatura alta, o sea, es decir, que haya calorcito, para ellas poder estar bien, ¿sí? Tener una buena salud. Cuando ese lugar nuevamente comienza a bajar sus niveles de temperatura, empieza a hacer muchísimo frío, ¿qué pasa? Ellos vuelven a emigrar a otro lugar y así se le van a pasar. Ellos mantienen de un lugar a otro. Ellos parecen nómadas. Bueno, nómadas quiere decir que es como una persona que no se establece o no se radica en un solo lugar, sino que mantiene diferentes lugares, ¿sí? Ahora, también resulta que el pelaje influye mucho. ¿Por qué? Porque hay animales que son de clima caliente, otros que son de clima frío y otros que son de clima más o menos templado. Por ejemplo, encontramos tres tipos de zorros. Encontramos el fennec, que es el zorro del desierto, lugares muy áridos, muy calientes, donde hay muy poca agua. Encontramos el zorro polar, que es un animalito, como ustedes lo ven, muy blanco, con un pelaje que se ve que calienta mucho. Y también encontramos el zorro de temperaturas templadas, ¿sí? Como se dan cuenta, los tres son zorros, pero su pelaje es totalmente diferente porque tiene funcionalidades totalmente distintas. O son similares, puede decirse, porque pues los protege de la temperatura, pero unas son más abrigadas que otras. Ahora, también hablamos de la adaptación de protección. Entonces, cuando hablamos de la adaptación de protección, nos damos cuenta que hay algunos animales, por ejemplo, el erizo, que hace muchos años era un animal que tenía su piel cubierta de pelos, pero debido al maltrato, a los peligros que él corría, su especie empezó a evolucionar, evolucionar, evolucionar con el tiempo y esos pelos que él tiene se convirtieron en espinas, en púas. Lo mismo le pasa al puercoespín. Entonces, cada vez que él se siente atacado, se siente indefenso, se siente en peligro, lo que él hace es botar sus espinas para avisar que no le pueden hacer nada.
porque, pues, ¿qué va a pasar? Imagínense. Bueno, ahora hablamos de la producción de sustancias. Resulta que nosotros conocemos a un animalito que se llama zorrillo, que él cuando se siente agredido bota una sustancia, un líquido que tiene un olor horrible, 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 horrible. Resulta que hay animales que no solo tienen sustancias que huelen a feo, sino que son más peligrosas, como el pulpo que bota una tinta que es venenosa y también irrita. Esto permite tanto la sustancia que bota el zorrillo como la sustancia que bota el pulpo, ayuda a que ellos escapen en los momentos en que ellos se sienten en peligro. Ahora también hablamos del mimetismo. El mimetismo es cuando un animal imita a otro ser vivo para poder como tal protegerse. Y cuando hablamos de camuflaje estamos diciendo que es un tipo de animal que utiliza aspectos diferentes, que digamos sobre todo el camaleón, entre otros animales, que pueden con su aspecto ocultarse en el medio en el cual viven. Ahora, cuando hablamos de la adaptación alimenticia, estamos hablando de los animales herbívoros, carnívoros, omnívoros, ¿sí? Resulta que los animales herbívoros, ellos tienen unos dientes más desarrollados que otros. Los dientes más desarrollados que ellos tienen son los dientes incisivos. ¿Cuáles son los incisivos? Son estos dientes de adelante que le permiten masticar y desgarrar la hoja, cortarla. Ahora, cuando hablamos de los animales carnívoros, estamos hablando de unos animales que tienen muy desarrollados los dientes que se encuentran aquí como unos puntiagudos, que son los colmillos, o también llamados los caninos. Pero además de estos dientes, también tienen muy desarrollados los molares. Los molares son esas muelas que nosotros vemos aquí atrás, que permiten triturar, ¿cierto? La comida. Ahora, cuando hablamos de los animales omnívoros, son aquellos animales que tienen su dentadura, poseen en su dentadura molares, que son muelas, las de atrás, presentan caninos para desgarrar la carne y ya. Ah, no, perdón. Y también presentan los dientes incisivos, o sea que presentan todos los tres tipos de dientes. Bueno, ahora, cuando hablamos del desplazamiento, es porque cada animal se adapta a su necesidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo les digo yo? Un perro se desplaza caminando, pero cuando él se siente atacado, ¿qué pasa? Ya no va a caminar, sino que va a correr, porque él siente, gracias a su instinto, el peligro. Lo mismo pasa con los otros animales. Por ejemplo, el ave nace sin saber volar, pero pues la necesidad de salir a buscar comida, de defenderse, tiene o se genera esa necesidad por salir. Ahora, cuando hablamos de la adaptación de los animales acuáticos es prácticamente lo mismo, porque pues son como los animales terrestres. La diferencia es que ellos tienen que acomodarse, adaptarse a no a las temperaturas del agua, sino como a las corrientes, ¿sí? Entonces, esto mismo lo hacen a través de sus aletas, porque cada vez que pasa esto, sus aletas se van fortaleciendo y le van a dar una habilidad al momento de nadar. Y finalmente encontramos las adaptaciones de temperatura de las plantas. Entonces, las plantas de clima frío tienen formas como redondeadas y alcanzan una altura muy baja. Ahora, esto permite que como tal sus hojas o la planta no se hielen, no se queme, no se seque, no se dañe, no se muera.
Las plantas o los árboles denominados con hoja caducada son aquellos árboles que cuando llega una temperatura o ¿cómo les digo yo? Una estación donde hay una baja temperatura, esos árboles dejan caer sus hojas de tal manera que quedan sus raíces no, sino sus ramas, solamente la madera, ¿sí? No se ve las hojitas porque todo se le cae, queda el árbol desnudo. Entonces, cuando ya pasa como tal el invierno, vuelven a salir sus hojas y esto evita como tal la pérdida de energía de la planta, o sea, permite que ella no se muera. Y cuando hablamos de las plantas que viven en lugares muy desérticos, por ejemplo los cactus, tienen unas raíces que absorben bastante agua. Además de eso, tienen como, ¿cómo les digo? Tienen muchas espinas en todo, en cada parte de su tronco, de sus ramas, lo que permite que absorba agua y la almacene para que al momento de necesitarla, pues ahí tiene algo de reservas y no va a morir. Bueno, mis amores, espero que me hayan entendido y nos vemos la próxima clase.